más. Texaco nunca más. Texaco nunca más. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Acá comienza una nueva edición de Temas del Día. Buenas tardes, si está en América, buenas noches, si está en Europa. Comenzamos con nuestra pregunta correspondiente de esta jornada. Tiene que ver con Ecuador. Aparece en pantalla, es la pregunta del día. La Corte Constitucional ratifica el fallo y dictamina que Chevron debe pagar 9.500 millones de dólares por daños y por perjuicios en la Amazonía. La pregunta, ¿Chevron cumplirá? Usted puede opinar en @temastelesur, @telesurtv y mi cuenta corporativa @juanctelesur. Ya comenzamos en Ecuador, lo decíamos, la Corte Constitucional ha emitido este mismo miércoles un fallo que dictamina que en última instancia, que la condena la petrolera estadounidense Chevron, que incluye además a su filial Texaco, debe cancelar por daños ambientales a la Amazonía la cifra de 9.500 millones de dólares. ¿Qué daños generó esta empresa? Sepa más con nosotros, que este es nuestro primer tema de esta jornada. La sanción se suma a una multa por más de 9.000 millones de dólares que deberán pagar a pobladores y comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana por daños causados. El abogado Pablo Fajardo, quien representa los derechos de los pueblos originarios, ha asegurado recientemente que no existe ningún recurso pendiente para que la petrolera pueda evadir la millonaria condena. Fajardo además destacaba que la Corte Constitucional decidió por unanimidad rechazar acciones de protección planteadas por Chevron. Hoy, para nosotros, ha llegado un día de alegría. No simplemente por esta sentencia, sino porque sabemos y creemos que Chevron tiene que remediar, tiene que reparar todos los daños ambientales realizados en la Amazonía, los daños culturales. Solo allí nosotros podremos decir que hemos logrado el objetivo final. Dedicar a nuestros hermanos, hermanas, caídos en este proceso de lucha, caídos no solo porque perecieron en este proceso de lucha, sino también porque murieron por la contaminación, por el cáncer, que todavía aún sigue latente en nuestra Amazonía. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir y qué otras reacciones se dan en Ecuador? Cristian Salas, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Saludos desde la capital ecuatoriana. Efectivamente, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora luego de este dictamen de la Corte Constitucional en la que ratifica en última instancia la decisión de indemnizar a los afectados por la compañía Chevron Texaco en la Amazonía con más de 9.500 millones de dólares? Según ha anunciado Pablo Fajardo, el principal del equipo de abogados de los defensores de los afectados de la Amazonía, han indicado que ahora inicialmente lo que harán es ver cómo cobran esos 9.500 millones de dólares. Recordemos que inicialmente se pretendía hacer a través de fondos con los que contaba la transnacional tanto en Brasil como Argentina y Canadá, dado que en Ecuador no existen activos que puedan cubrir esa suma. ¿Qué ocurre en Brasil? Bueno, Pablo Fajardo hace algunos meses anunció que esta demanda fue retirada, dado que no existían las garantías de acceso a la justicia tanto en Brasil como en Argentina, luego de que los jueces del caso no remitieran a los demandantes la información entregada por la empresa para poder preparar su legítima defensa.
¿Qué es lo que hubiese ocurrido? Más bien podría haber entorpecido todo el proceso legal e incluso manchar esta ratificación por parte de la Corte Constitucional, y por ende decidieron retirar esas demandas tanto en Brasil como en Argentina. Donde sí va a proceder este juicio para el cobro de los 9.500 millones de dólares sería en Canadá, donde la petrolera tiene gran cantidad accionaria y activa que podría cubrir este rubro. Esto es lo que dijo Pablo Fajardo. Van a continuar especialmente con este proceso, pero para ellos también requieren de un fondo de más de 300 millones de dólares solamente para procesos judiciales. Ahora empieza una lucha titánica para poder recabar esos fondos. Recordemos que son los afectados, los de la Amazonía, quienes no cuentan con fondos y que han hecho realmente una labor sorprendente desde el punto de vista jurídico para poder entablar esta demanda durante 25 años a la compañía Chevron Texaco, Juan Carlos. Pero es importante también destacar los daños que la compañía Texaco Chevron ha generado en la Amazonía ecuatoriana durante los años que estuvo operando. Estamos hablando desde el año 1964 hasta el año 1992 aproximadamente. Según un informe del Grupo de Defensa de los Afectados por Chevron Texaco, indica que perforó y operó 356 pozos de petróleo y abrió al menos 1.000 piscinas en la selva, algunas de ellas de forma clandestina, donde se arrojaban residuos de todo tipo como crudo, aguas y lodos tóxicos. La transnacional es responsable del derrame de no al menos 59.000 millones de litros de residuos de petróleo y 28.5 millones de galones de petróleo en bruto en la Amazonía. Más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana fueron afectadas a lo largo de estos casi 30 años. Esto es parte del informe o de los muchos informes que ha ido levantando el Grupo de Defensa de los Afectados por la Amazonía, por la compañía Chevron Texaco. Y esto es lo que te puedo comentar a esta hora, Juan Carlos. Cristian, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. Avanzamos. Se hace sumamente pertinente repasar de inmediato cuáles han sido las declaraciones de los abogados que presentaron la demanda junto a los pueblos originarios. Uno de los representantes jurídicos, en este caso, en Estados Unidos, Steven Dosger, fue suspendido ya. Él manifestó que consideraba que Chevron había orquestado su suspensión, ocurriendo esto sin una audiencia y con el argumento de que representaba una amenaza al orden público en Estados Unidos. Y todo esto justo después de que liderara una batalla exitosa, legal, resultando en un histórico juicio medioambiental de 12.000 millones contra Chevron. Por su parte, el abogado del caso en Ecuador, Pablo Fajardo, ya lo decía Cristian Salas, explicaba que el triunfo en el caso Chevron es de los afectados, no es de ningún actor político, y por eso los afectados reales convocan a la rueda de prensa en la oficina de los afectados. Fueron casi 30 años de contaminación deliberada en Ecuador. Recabamos así información sobre todos los daños de la petrolera hasta la actualidad. Un representante de Chevron había admitido ya públicamente que vertieron cerca de 15.834 millones de galones de desechos tóxicos entre 1972 y 1990. Esto ocasionó el aumento en las tasas de cáncer, abortos espontáneos, leucemia infantil. En todo esto se daba todas estas afectaciones en las zonas que ya estaban afectadas por la contaminación. Además, existen testimonios de comunidades que dicen que los trabajadores de la petrolera les regalaban un combustible bastante fuerte para lavarse y este luego les causaba llagas en la piel y el posterior sangrado. Por la contaminación, las personas no tenían acceso al agua potable y, como si fuera poco, se vieron obligados a no comer más peces de los ríos que en su mayoría de los casos les suministraban este alimento, pues los peces morían contaminados antes de ser capturados y esa precisamente era una de las principales fuentes de proteínas para su dieta diaria. Pérdida de tierras, esa era otra de las consecuencias de esta contaminación de Chevron. Las comunidades indígenas fueron desplazadas, su estilo de vida y la capacidad de reproducción cultural y social fueron amenazados, sumado a que de las 5 comunidades que convivían en toda esta zona afectada, se vieron obligadas a abandonar el lugar. Ahora, en el ámbito político, los integrantes del equipo legal que siguen el juicio y activistas indígenas han sufrido intimidación, incluidos robos, amenazas de muerte y hasta intentos de secuestros.
Así las cosas, vamos a hacer rápidamente un recuento del proceso de litigio, quiero decir, de esta demanda de los pueblos originarios. Desde 1964, Texaco explotó yacimientos petrolíferos en la zona amazónica del Ecuador. Las comunidades originarias iniciaron el proceso jurídico en 1993, aprobándose una remediación ambiental que no solucionó esta problemática. En 2003 se presentó la misma demanda. Ya en 2011, la Corte de Sucumbíos, también en Ecuador, condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares. La cifra subió a 19.000 millones de dólares un año después por incumplimientos. Hoy, la Corte Constitucional desechó un recurso de protección que presentó en 2014 Chevron y con la que pretendía poner fin a este juicio. Y la Corte así ratificó la decisión de cancelar estos 9.500 millones de dólares. La ruta a seguir por los pueblos originarios afectados, según afirman, es continuar con el proceso en Canadá para el cobro del dinero de esta demanda que ya fue ganada. En pantalla, nuestra pregunta del día tiene que ver precisamente con Ecuador. La Corte Constitucional ratificó un fallo y dictamina que Chevron debe pagar 9.500 millones de dólares por daños y perjuicios en la Amazonía ecuatoriana. La pregunta, ¿Chevron cumplirá? Usted puede opinar en nuestra cuenta matriz @TelesurTV, la cuenta del programa @TemasTelesur y mi cuenta corporativa @JuanCTelesur. Ya nos vamos con nuestra imagen de esta jornada. Nos lleva hasta Rusia, precisamente en medio de toda esta fiesta mundialista. Los fanáticos y sus iniciativas hacen parte también de esta importante cita orbital. Una instantánea donde vemos a una mascota que junto a su dueño simula tocar un instrumento musical, y esto ha ocurrido en la ciudad de San Petersburgo. Una imagen curiosa pero a la vez divertida, y con ella nos vamos a la pausa. Ya venimos. Hablemos ahora de Argentina. Allí reporteros gráficos han realizado durante esta jornada un denominado camarazo, y lo han hecho para exigir la reincorporación de los 357 trabajadores despedidos del estatal Telam. Por otro lado, también en Argentina han continuado las exposiciones por la ley de aborto en el plenario de comisiones del Senado. Esto y más lo vemos en nuestro segundo tema de esta jornada. Imágenes del camarazo. Se ha congregado a las afueras de la agencia estatal de noticias Telam un grupo de fotógrafos para pedir la reincorporación de los 357 trabajadores de prensa despedidos. La manifestación, organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, convocó a trabajadores de medios públicos, independientes y también de medios privados. Los fotógrafos se sumaron así a las expresiones de apoyo que han recibido los empleados de Telam. Funcionarios del gobierno de Mauricio Macri habían justificado los despidos efectuados el anterior 26 de junio por razones aparentemente ideológicas, según los propios afectados. Edgardo Esteban desde Buenos Aires, más detalles, buenas tardes. También saludamos a toda la audiencia de Telesur que nos acompaña en esta tarde de miércoles, y como bien decías, continúa la toma pacífica por parte de los trabajadores de la Agencia Estatal de Noticias Telam. A partir de los 357 despidos no ha habido respuestas concretas por parte del gobierno de Mauricio Macri. Se aguarda justamente negociaciones. Se ha pedido que el titular del sistema federal de medios y contenidos públicos, Hernán Lombardi, dé la cara, hable con los trabajadores, dé respuestas a esta situación compleja que se vive, más allá de que se sabe que es parte de la presión y de las exigencias que está teniendo con la República Argentina el Fondo Monetario Internacional. Esta situación que se ve, por otro lado, con un pedido de un fiscal de la justicia argentina de que se reincorpore inmediatamente. Se aguarda justamente que haya novedades a partir de lo que es la justicia y de lo que significa que seguramente el gobierno va a apelar. A partir de ahí se abre esta instancia de generar actividades como las que hubo en el día de hoy, con un camarazo por parte de los reporteros gráficos de todos los medios de la República Argentina, que dijeron presente en parte de lo que es las actividades que se viven a diario, en lo que es una agenda de trabajo y de respaldo por parte de los organismos de derechos humanos, de dirigentes políticos, de periodistas, como en este caso los reporteros gráficos, pero también del pueblo argentino que se acerca hasta aquí, hasta la sede de la agencia Telam, a decir presente y acompañar esta protesta que es prolongada y que seguramente va a perdurar por varios días más por parte de los trabajadores de la Agencia Estatal de Noticias Telam. Edgardo, gracias. Hasta la próxima. Avanzamos. El fiscal Gabriel de Beida dictaminó a favor de la medida cautelar que pedía la reincorporación de los 357 trabajadores despedidos de Telam. El texto presentado destaca que los despidos obedecen a medidas arbitrarias y también discriminatorias. Acá lo que decía, vamos a ver.
un colectivo, lo que es una asociación civil, en este caso que representa la lucha y el trabajo a favor de la igualdad, interpuso lo que se denomina acción sumarísima, un amparo, con un planteo de cautelar ante la Justicia Nacional del Trabajo. Salió sorteado un juzgado, y yo soy el fiscal que actuó ante ese juzgado, y lo que plantean es que mientras se sustancia el juicio de amparo, como medida cautelar, es decir, provisorio, se reincorpore a los trabajadores mientras se sustancia el juicio. Y en este caso me piden a mi opinión y yo dictaminé a favor de la reincorporación en el carácter de medida cautelar de los trabajadores y a su vez que se abra la acción de amparo y se sustancie el juicio. A ver, no todo queda allí. En medio de todo este contexto, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, congeló el proceso de designar o contratar personal en toda la administración pública hasta diciembre del próximo 2019. Hay un decreto, fue hecho público hace un día. Allí Macri hace efectiva la congelación de ingresos en la plantilla del Estado hasta el próximo 31 de diciembre del próximo año, cuando el mandatario finalizaría sus funciones. Es decir, que no se van a estar renovando contratos a unos 6.000 funcionarios públicos. Conforme a la disposición gubernamental, queda prohibida la implementación de convenios de asistencia técnica, así como de la entrega de bonificaciones o permisos. Aplica un recorte de gastos y de movilidad, además un recorte en los viáticos. Seguimos en Argentina, ya que continúan allí las audiencias iniciadas hace un día por la ley del aborto en el Senado de la Nación. Vamos a ver imágenes de referencia, vamos a tener en pantalla. Este miércoles exponen 20 oradores en la segunda jornada del plenario de comisiones del Senado para debatir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Los expositores han disertado de forma intercalada a favor y en contra de la legalización del aborto. Las audiencias públicas sobre el proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, durarán hasta este próximo 1 de agosto, cuando los senadores deberían emitir ya un dictamen. Se espera que la votación se realice una semana después en la Cámara Alta. Esto no es la solución a los graves problemas que plantean para la mujer los embarazos no deseados. Esto es una eliminación del ser humano. Este proyecto nació diciendo que nadie quiere el aborto y, sin embargo, el objeto específico de la ley es garantizar un supuesto derecho a realizar y a obtener el aborto. El debate que ustedes tienen para decidir es sobre si ustedes resuelven que el aborto permanezca clandestino o que el aborto en todas sus posibilidades, digamos, en todas sus acepciones se legalice. Y ese no es un debate respecto de el origen, digamos, de si la vida empieza en la concepción o cuando empieza, que es la conversación médica. Desde luego que hay más noticias, se reflejan en las cuentas en redes sociales de nuestros corresponsales alrededor del planeta. Karina Cartagena, por ejemplo, corresponsal de Telesur en los Estados Unidos. Donald Trump, sobre migración desde la cumbre de la OTAN en Bruselas, en Bélgica, ha dicho: demócratas, voten para arreglar nuestras terribles leyes de inmigración. Estoy viendo lo que está pasando desde Europa, sería fácil arreglar. Jueces manejan el sistema e ilegales y traficantes saben cómo funciona, ellos están usando a los niños. Ya aparece rápidamente, segunda publicación, enviado especial de Telesur hasta Haití, Rolando Segura. Mire cómo en Haití, publica Rolando, la afición por el fútbol compitió hoy con los llamados a tomar las calles con manifestaciones. Opositores no lograron hoy capitalizar el descontento contra el gobierno de Jovenel Moïse. Próxima publicación. José Manuel Jiménez, corresponsal de Telesur en Colombia. Tras 18 meses de funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, esta fue incapaz de crear una política de desmantelamiento del paramilitarismo, según el acuerdo de paz, y así evitar el asesinato a líderes, aseguran organizaciones sociales. Próxima publicación. En Perú, Jaime Herrera, más de 382.000 personas, o más de 382.000 personas, han resultado afectadas por la temporada de frío. Son personas que han sufrido problemas de salud y o pérdidas de viviendas, cultivos o animales.
Nuestra pregunta del día tenía que ver con nuestro primer tema, precisamente, con Ecuador. La Corte Constitucional ratificó el fallo y dictaminó que Chevron debe pagar 9.500 millones de dólares por daños y perjuicios en la Amazonía. La pregunta era, ¿Chevron cumplirá? Acá sus respuestas. Yaol Atlán, debe cumplir para indemnizar a quienes enfermaron. Próxima respuesta de nuestros usuarios, Joaquín Brand, ojalá que sí, pero no creo que paguen. Lamentablemente, las multinacionales gozan de total impunidad. Allí están sus respuestas. Hace un día yo estaba preguntando quién podría acompañar a Francia en esta final del Mundial de Fútbol de Rusia. Fernando Núñez me respondía, puede ser Croacia. Y en efecto, Croacia. Al fin pegó un resultado en este Mundial. Ya era hora. Ya era hora, por lo menos en las finales o en las semifinales. Bien. Histórico para Croacia. Primera vez en una final del Mundial, Juan Carlos. Vamos a hablar justamente de esta semifinal. Y es que este miércoles se jugó entonces esta segunda semifinal del Mundial de Rusia 2018, en donde Croacia logró romper el hito histórico y se clasificó por primera vez a una gran final de la Copa del Mundo luego de vencer en un duro encuentro a Inglaterra. El conjunto inglés había picado adelante, eso sería a los 5 minutos, con el tanto de Kieran Trippier tras una perfecta ejecución del tiro libre. Sin embargo, Croacia despertó e igualó las acciones a los 68 minutos con el tanto de Ivan Perisic tras el remate dentro del área 1-1. Iba igualado el compromiso, un gol que llegó de manera un tanto accidentada. Pero ya en el tiempo extra, ya luego de los 100 y tantos de minutos, Mario Mandzukic en la segunda mitad de ese extra sería el héroe al marcar un balón imposible de detener en el ángulo de Jordan Pickford. Luchó hasta lo último el cuadro de los Tres Leones, pero no pudo más, no pudo revertir la historia. Croacia por primera vez selló el histórico avance a la final, que va a disputarlo ante Francia en el estadio Luzhniki de Moscú. Y el Mundial es una vitrina para muchos jugadores, y ese es el caso del centrocampista uruguayo Lucas Torreira, de 22 años, quien fichó por el Arsenal de Inglaterra después de su gran actuación en esta Copa del Mundo, llegando a los cuartos de final con la celeste. Lucas Torreira, centrocampista uruguayo, ya no es el nuevo jugador del Arsenal de Unai Emery, a donde procedente de la Sampdoria, o es el nuevo jugador allí el Arsenal procedente de la Sampdoria italiana. Torreira ha sido uno de los jugadores más destacados de la celeste en la cita de Rusia 2018, donde brilló por su poderío físico y su capacidad de recuperación de balón. El centrocampo viene de 2 temporadas en la Sampdoria italiana. Y bueno, luego de esta histórica clasificación, obviamente hubo reacciones en las redes sociales, además en Zagreb también. Que estaba viendo algunas. Sí, hay bastante. Bueno, está en reacciones en redes. Tenemos también esto, fíjate, algo curioso, y es porque colocan esto, lo publicó un usuario también en redes: Croacia, partidos de 90 minutos, pero le atraen más lo de 120, ya suma 360 minutos jugados en... Se sentía seducida Croacia por los partidos de 120 minutos. De verdad, todo lo ha definido casi en esos partidos de 120 minutos. Ingleses esperando a ver a su país en la final del Mundial. Bueno, ya no tienen que esperar más porque no va a estar en este Mundial. Bueno, seguirán esperando. Que sigan esperando. Seguirán esperando. Otra broma que hace aquí un usuario colombiano: grande Rigoberto Urán, el ciclista, apoyando a Croacia, pero no es Rigoberto Urán, es Mick Jagger, que parece que le dio la pava precisamente el cantante. Y esta inglés. Publicación precisamente la hace un humorista colombiano. Sí, a Hassan allí precisamente. Y esta también muy curiosa: Croacia, bueno, dándole la paliza a Inglaterra, salvando a Colombia. El vengador de Colombia. El vengador de Colombia. También esta me dio algo de risa. Yo siempre fui por Croacia. Los envidiosos dirán que es un mantel. Recordemos que la selección croata destaca por sus cuadros rojos y blancos. A mí me molestan mucho porque tengo una camisa así de cuadritos, pero es azul. Pues, ya se puso el mantel. Bueno. No, ya se puso el mantel, es lo que me dicen por ahí en la calle. También, así estábamos bromeando. Mañana traemos todos el mantel de Croacia. Bueno, así serán las cosas entonces. Don Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Será hasta la próxima. El domingo entonces, pendiente de la final. Y el sábado el tercer lugar, que lo va a disputar Inglaterra con Bélgica. Vamos a ver cuál queda con el tercer puesto. A ver quién gana entonces estos partidos. Exacto. Gracias, don Fernando. Gracias. A ustedes también muchísimas gracias. Sigue en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina. Vienen las culturales con Daniela Bielman. Sí, vamos a esperarlo. Hasta la próxima.